A finales de los años 80, las importaciones de cocaína en Florida estaban entre las más altas del país. Los territorios regionales fueron sometidos con intimidación y asesinato. Un narcotraficante no cedía ante nadie, ni siquiera ante las fuerzas de la ley. Desesperados por detener la violencia, las autoridades pidieron ayuda al FBI. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un presunto narcotraficante no se detendría ante nada para evitar que las autoridades locales y federales construyeran un caso en su contra, cuando su organización tuvo como objetivo al propio gobierno. Las agencias federales se declararon en alerta máxima. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Él era un hombre desesperado, impulsado por medidas desesperadas. Para atraparlo se requerían los esfuerzos combinados de la DEA, ATF y del FBI. Amenaza mortal. Fort Myers Beach, Florida, 18 de julio de 1987. Era un sábado por la noche en una ciudad costera del Golfo con una próspera vida nocturna y un tráfico de drogas en expansión. Lejos de los turistas, muchos residentes locales pasaban los fines de semana en fiestas privadas. Para algunos, eso incluía cocaína. En una fiesta, varios hombres esperaban el regreso de un amigo con más drogas. Se había ido hace media hora. Cuando oyeron lo que parecían disparos a las 10 de la noche. El dueño del auto, cuyo vehículo fue usado para recoger las drogas, vio que estaba estacionado al frente. Dentro encontró a su amigo muerto. La comisaría del condado de Lee acudió a la escena. Sí, pudimos verlo. Se acercaba un auto. El especialista forense encontró solo una huella reconocible en el auto. Salieron todos. Pertenecía al dueño del vehículo. Cerca de la puerta del conductor había 7 casquillos vacíos calibre .22. Los investigadores determinaron que la víctima había recibido disparos a corta distancia. Se ve la herida. Una autopsia revelaría 8 heridas de bala en el torso y rastros de cocaína en su torrente sanguíneo. Ya se habían ido para cuando salí. El dueño del auto dijo que el hombre muerto era su amigo Craig Caron, de 29 años. ¿Dijo qué estaba haciendo o...? Reacio les contó a los detectives de homicidios que la víctima se había ido temprano para comprar cocaína. La novia de la víctima sugirió que la policía debería interrogar al traficante de cocaína de su novio. ¿Antes? Sí. ¿Qué tipo de cosas ha hecho? Le debía dinero al traficante. Tenía fama de violento. El detective de homicidios del condado de Lee, Tom Continos, supo que el nombre del traficante era Jeff Ziganek. Jeff era un joven de Fort Myers Beach quien se había establecido, a mi parecer, como un traficante de drogas de nivel medio en la playa. Al hablar con los conocidos de Craig, supe que él le debía a Jeff una gran cantidad de dinero. Y la opinión era, es mejor que le pagues tus deudas a Jeff, o él enviará a alguien a cobrarlas. Al día siguiente, un visitante inesperado apareció en la comisaría del condado de Lee. Era el presunto traficante de cocaína Jeff Ziganek, de 23 años. Pidió ver al detective que investigaba los asesinatos de la noche anterior. Quería dar una declaración. Tienes información.
Sí. El conocido traficante con un historial de arrestos se enteró de que podría ser un sospechoso y quiso dejar las cosas en claro. Con mi novia. La noche del asesinato, Jeff Ziganek afirmó que su novia y él estuvieron en un restaurante para cenar tarde. Dijo que había hablado con la víctima en el estacionamiento justo antes de que la pareja se sentara a comer. Después de unos minutos, el sujeto se fue. El traficante contó que su novia y él estuvieron en el restaurante desde las 9:45 hasta las 11 de la noche. Y tenía más para ofrecer que su palabra. Jeff Ziganek le entregó al detective el recibo del restaurante. La mesera que lo atendió confirmó la historia. Sí, hablaré con ella. Luego pasaremos por el restaurante. Parecía tener una coartada sólida. Pero para el detective experimentado parecía que Jeff Ziganek se esforzaba demasiado por cubrir su rastro. He investigado suficientes homicidios para darme cuenta de todos los diferentes tipos de sospechosos y cómo reaccionan, y las razones por las que cometen asesinato. Por la manera como este joven entró, así como lo organizado que estaba, con una coartada, con testigos y con el recibo, se convirtió en mi principal sospechoso. Siguiendo una pista, el detective interrogó a un miembro de una banda de rock local, quien era conocido también por traficar cocaína. Admitió que la víctima a veces le compraba drogas de manera directa, lo que hizo que Jeff Ziganek, al parecer el mayor traficante de la playa, se enojara por las ventas perdidas. Alrededor de las 11:45 de la noche del asesinato, Jeff Ziganek entró al salón donde estaba tocando. De acuerdo con el cantante, Jeff Ziganek se jactaba de que acababa de matar a la víctima y que eso le daría una lección a las personas de Fort Myers Beach. La historia del músico fue una de muchas en los meses siguientes, lo que confirmó lo que la policía ya sospechaba. Pero incluso en el bajo mundo de Fort Myers Beach, los rumores y las insinuaciones no eran evidencia de asesinato. Todo lo que conseguí fueron rumores. Nadie iba a darme una declaración jurada que dijera, vi esto, o vi aquello, o sé esto, o sé aquello. Todo era información basada en opiniones de tipo de inteligencia, lo cual puede ser bueno para un caso de drogas, pero no para una investigación de homicidio. Se necesita la declaración jurada de personas que en verdad vieran que algo sucediera. Hola. Hola. Necesito hablar con un detective. Luego, en el verano de 1988, más de un año después del asesinato, el detective consiguió al fin una pista. Gracias. Una joven se presentó afirmando haber presenciado el asesinato. Soy Tom Continuos. Tome asiento, por favor. No había hablado antes porque era adicta a las drogas y estaba protegiendo a su antiguo proveedor, Jeff Ziganek. El asesinato de Craig, Aaron, lo mantuve oculto. Ahora que se había recuperado, quería contarles a los detectives lo que había visto la noche del 18 de julio de 1987. Se dirigía a la fiesta de la cocaína esa noche cuando presenció el asesinato. El que disparó era su exnovio, un hombre que trabajaba para Jeff Ziganek. Pero el detective no pudo hablar con el novio de forma directa. Unos meses después del asesinato, cometió suicidio. No, lo escuché. Le dijo a la policía que también tenía conocimiento directo acerca de Jeff Ziganek y de su organización. La mujer dijo que Jeff y su mano derecha operaban desde una pizzería local que era propiedad de él. El traficante guardó sus drogas y su dinero en varios lugares distintos y que se movía entre ellos para evitar ser detectado. Pocas personas sabían dónde vivía en realidad. Jeff tenía a muchas personas en su nómina, pero ella solo conocía a algunos. Su exnovio era uno de ellos. Alguien contratado para hacer lo que el traficante necesitara. Bien, bien, excelente. ¿Temprano en la mañana?
Bien, ven a verme en la mañana. Nos encargaremos de eso. Ella y Jeff también tenían un acuerdo. A cambio de guardar sus drogas y armas en su apartamento, Jeff pagaba su renta. Bien, te veré en la mañana, ¿de acuerdo? Incapaz de corroborar su historia con otro testimonio o evidencia física, el detective no podía acusar a Jeff Ziganek del asesinato. Hice un seguimiento de esas pistas y no pude corroborar ninguno de los testimonios que me dio en ese momento. Así que sin el asesino, sin un arma, sin el testimonio de un testigo, no podía atrapar a Jeff. No podía. No tenía evidencia física ni testimonios que me permitieran presentar cargos contra él. El detective de homicidios buscó ayuda en la unidad de narcóticos del condado de Lee. Los detectives comenzaron a vigilar la pizzería de Jeff Ziganek con la esperanza de identificar a alguien que pudieran poner en contra del traficante. El lugar era muy popular. A los agentes les llevaría tiempo distinguir a los traficantes de drogas y los clientes legítimos. Para complicar las cosas, Jeff Ziganek cambió su nombre de forma legal a Jeff Matthews. Tal vez con la intención de cortar los lazos con sus crímenes pasados. Jeff era el tipo de persona que quería ser un comerciante decente. Incluso llegó al punto de cambiar su nombre de Jeff Ziganek a Jeff Matthews para ayudarlo con su reputación. Durante varias semanas, los investigadores se dieron cuenta de quienes frecuentaban la pizzería de Matthews sin recoger nada de comida. Los agentes detectaron a un individuo que los visitaba a menudo. Una revisión de matrícula reveló que su nombre era Steven Franken. Especularon que Franken podría ser su conexión con Jeff Matthews. Contactaron al agente especial de la DEA, Dennis Bollum, quien ya sabía de quién se trataba. Los agentes pensaban que era un traficante novato de cocaína que recibía su cocaína de Jeff Matthews, pero no tenían pruebas. Para relacionar a los dos hombres, el agente Bollum esperaba usar a un informante cercano a Franken. Recibí información de una fuente auxiliar de que el señor Franken estaba distribuyendo cocaína fuera de su casa, en la calle Hibiscus, en Fort Myers Beach, y les repartía a unas cuantas personas en la zona de Fort Myers Beach. Su informante, quien había sido arrestado hace poco por posesión, era uno de los mayores clientes de Stephen Franken. Por su cooperación en la compra de drogas, el informante obtendría libertad condicional. Si las compras eran exitosas, los agentes podrían arrestar a Franken y luego presionarlo para que testificara de forma directa contra Jeff Matthews y su organización. Stephen Franken era importante para la investigación, tenía bastante conocimiento en cuanto al tráfico de drogas que se estaba llevando a cabo en Fort Myers Beach y de la participación de Jeffrey Matthews en la misma actividad. El informante regresó con cocaína. Después de varias compras, los agentes de la DEA al fin tenían lo que necesitaban para hacer un arresto. El 25 de agosto de 1988, los agentes obtuvieron una orden de arresto para Stephen Franken por la venta y distribución de sustancias controladas. ¡Entren! Una vez que Franken estuvo en custodia, los agentes registraron su casa. Adentro encontraron cocaína preempaquetada, una balanza y efectivo. Mira estos artículos. Ven aquí. A cambio de una sentencia corta, Franken aceptó cooperar con los agentes. Admitió que el presunto asesino Jeff Matthews era su proveedor de cocaína y accedió a decirlo delante del gran jurado.
Franken fue liberado bajo fianza hasta entonces. Mientras los investigadores continuaban buscando evidencias en su caso contra Matthews, los oficiales del condado vecino de Collier, Florida, respondieron a la escena del crimen. El 2 de octubre de 1988, un topógrafo descubrió restos humanos con la ropa puesta en un vertedero en el campo. Parecía que el cadáver había estado allí durante las últimas semanas. Aunque no había billetera u otra identificación, los detectives notaron un brazalete de papel en la muñeca de la víctima, uno parecido al que se usan en los hospitales y clubes nocturnos. Los investigadores recopilaron los registros dentales de las familias locales, que hace poco reportaron a sus seres queridos desaparecidos. Esperaban que uno de ellos coincidiera con el de la víctima desconocida. Los registros dentales, junto con el cadáver, fueron enviados al médico forense para su comparación. Al principio determinó que la víctima era un hombre caucásico de más de 20 años, asesinado a quemarropa con 5 balas calibre .28 en la cabeza. De la muñeca, el médico forense quitó el brazalete de papel. Confirmó que era una pulsera de ingreso a un club nocturno en Fort Myers Beach. Los registros dentales de un hombre de 22 años, desaparecido, visto por última vez saliendo del club, confirmaron que la víctima de asesinato era Thomas Sellers. Voy a hacerle un par de preguntas con respecto a él. El alguacil del condado de Collier visitó al padre de Sellers para darle la mala noticia. ¿Estuvo haciendo alguna actividad ilegal o juntándose con alguien que quizá...? El padre le dijo al detective que su hijo tenía problemas con la cocaína y creía que le debía a su traficante Jeff Matthews $1,000. Cielos. Siganek. A veces es ilegal. También se rumoraba que su hijo había sido visto por última vez saliendo del club con un hombre que tenía fama de ser un sicario del traficante. Siganek. Pero una vez más, los investigadores no pudieron encontrar evidencias para corroborar los rumores. ¿Tiene alguna fotografía de su hijo? El único testigo directo de los agentes y detectives en la operación de Matthews era Stephen Franken, un traficante de nivel bajo arrestado unos meses antes. Esperaban que su testimonio en el gran jurado fuera suficiente para arrestar a un proveedor de cocaína, sospechoso de ordenar 2 asesinatos. El 27 de enero de 1990, mientras la DEA y el alguacil del condado de Lee en Florida continuaban con la búsqueda del presunto traficante y asesino Jeff Matthews, los detectives recibieron una llamada sobre otro posible homicidio. Alrededor de la medianoche, un hombre estaba desempacando sus cajas cuando oyó el sonido de un auto que se dirigía hacia su casa. El vehículo no se detuvo hasta que llegó al jardín. Dentro, el conductor estaba muerto. El detective del condado de Lee, Tom Continos, fue uno de los primeros en llegar a la casa de San Carlos Park. Al principio me dijeron que era un accidente automovilístico, que había un cadáver en el auto. Y en cuanto miré más de cerca, más me daba cuenta de que no había muerto de un accidente, sino de varios disparos. La licencia de conducir encontrada en la víctima identificó al cadáver como Stephen Franken, de 22 años, el testigo principal para testificar en contra del narcotraficante Jeff Matthews, en una audiencia del jurado a tan solo 2 días. Parecía que Matthews estaba al tanto de que sin el testimonio de Franken, los investigadores no tendrían pruebas suficientes para presentar cargos en contra del traficante de cocaína, sospechoso de 2 asesinatos y ahora de un tercero, de acuerdo al agente especial de la DEA, Dennis Bollum. Creo que el momento del asesinato fue a causa de la fecha del gran jurado. La información que recibimos fue con respecto a que Jeffrey Matthews estuvo involucrado en otros enfrentamientos y asesinatos en Fort Myers Beach, y de que Stephen Franken tenía información valiosa en cuanto a las operaciones de Matthews.
Pero ahora el gran jurado jamás tendría conocimiento de lo que Franken sabía de Matthews. Era muy probable que el testigo estuviera muerto antes de estrellarse. Los detectives decidieron buscar en los alrededores para determinar en dónde había sido el tiroteo. Algo sucedió antes de que el sujeto se estrellara contra la casa. O de lo contrario no la habría atravesado. Así que fui por el camino de tierra unos cientos de metros y encontré lo que parecía ser un intento de barricada. Ramas grandes y pequeñas cubrían el camino, esparcidas por lo que debió ser un vehículo. Tomaré una foto. Retrocede un minuto. Tomaré una foto de esto. Del lado izquierdo del lugar, los detectives encontraron varios casquillos calibre .22, el mismo de las balas removidas del cadáver de Stephen Franken. Las huellas, al igual que las impresiones de neumáticos de otro vehículo, fueron descubiertas cerca en la tierra. Los especialistas hicieron moldes de yeso para comparar después en el caso de que un vehículo u otro sospechoso fuesen encontrados. Por su ubicación y las heridas de Franken, los oficiales determinaron que el agresor había disparado desde el lado del conductor. Lo primero que pensé fue que alguien había construido la barricada para reducir la velocidad del auto, lo suficiente como para que alguien saliera del monte a ambos lados de la carretera y disparara al conductor. El atacante debió saber cuándo Franken salía del trabajo y la ruta por la que iba a su casa. La víctima tal vez se detuvo cuando vio las ramas en el camino. El tiempo suficiente para que el asesino apuntara con precisión. Luchando por su vida unos instantes más, es probable que acelerara por el camino y fuera hacia la casa. Aunque el narcotraficante y posible sospechoso de asesinato Jeff Matthews era el responsable, los investigadores una vez más se quedaron sin evidencias que vincularan a Matthews con el crimen. El hecho de que Stephen Franken había sido un testigo federal permitió a las autoridades extender la investigación para incluir a la oficina del fiscal general y al FBI. Juntos necesitaban desarrollar una estrategia para atrapar a Jeff Matthews y poner fin a la violencia. Pararon 7 veces. El agente especial retirado Guy Notley fue parte del equipo. El FBI comenzó a trabajar de inmediato con la comisaría del condado de Lee y con la DEA. No se hizo nada sin que le notificaran a la otra agencia involucrada lo que estaba sucediendo. El FBI tenía una gran cantidad de personal que podía resolver el problema. Tenían una gran capacidad para el aspecto técnico de la investigación. Sabían que Matthews seguía operando en la zona, pero el narcotraficante se encontraba bien protegido. La única manera de llegar a él era a través de sus operaciones y empleados. Pero después de que el informante Franken fuera asesinado, encontrar a alguien más que cooperara no sería una tarea fácil. Lo que lo hizo tan complicado fue que no había mucha gente que se presentara y de forma voluntaria proporcionara información sobre Jeffrey Matthews. La mayoría de las personas sabían que era capaz de asesinar y se sentían intimidados por él. Los agentes recurrieron a un hombre en prisión que creían que había sido un infiltrado en la organización de Matthews. Cumpliendo una sentencia de 10 años por cargos de armas ocultas, el individuo de Fort Myers Beach, Florida, tenía fama de ser uno de los ex sicarios de Matthews. Aceptó contar lo que sabía sobre la operación de narcóticos a cambio de una sentencia más corta. Bien, ¿de qué clase de trabajos estamos hablando? Justo antes de su arresto, el presunto sicario admitió que Matthews le había ordenado vigilar a Stephen Franken para saber su horario. Con esa información, Matthews podría silenciar a Franken antes de que pudiera testificar en su contra. El convicto negó saber quién tiró del gatillo, ya que estaba en prisión antes de que ocurriera el asesinato. Le dijo a los investigadores sobre otro asesinato sin resolver que afirmó que Matthews había cometido.
Les contó que una noche en la pizzería, un trabajador estaba reparando las baldosas del piso de la cocina, después de que el restaurante cerró. Usa esto. Pon el silenciador. El sicario había llevado un silenciador nuevo para el arma de Matthews. ¿Nadie escuchará nada? Nadie lo hará. Siento el peso. Es un arma pesada. Sí. Mira eso. Sí. Parece un buen blanco. Lo es. Afirmó que el narcotraficante asesinó al trabajador solo para probar el silenciador. Los agentes esperaban atrapar a Matthews para corroborar las historias del sicario. El convicto accedió a llamarlo para preparar una reunión grabada. Le pidió a Matthews que fuera a la prisión y le dejara unas cintas de música nuevas. Deberías venir para acá y vernos. Matthews aceptó. Bien. Adiós. Los agentes estarían listos para grabar la conversación en audio y video con la esperanza de que Matthews se incriminara a sí mismo. Recibimos aprobación de la oficina del fiscal general, así como los de la prisión para instalar las grabadoras. Cuando terminamos, nunca apareció Jeffrey Matthews. Era muy escurridizo, estaba al tanto de la vigilancia. Se aisló muy bien. Incluso sus amigos más cercanos no sabían en dónde residía. La última víctima sospechosa de Matthews pudo saberlo. Pero como había muerto, el presunto asesino permaneció libre y estaba cada vez más desesperado. Para principios de 1990, el FBI, la DEA y las autoridades de Florida continuaron persiguiendo al presunto traficante y asesino Jeff Matthews. Desde 1988 había estado involucrado en 4 asesinatos en el área de Fort Myers Beach. Para el detective de homicidios del condado de Lee, Tom Continos, y docenas de agentes, la falta de evidencia sólida y las declaraciones verificables de testigos mantuvieron a Jeff Matthews fuera de su alcance. Habían pasado 2 años y aún no tenía a Jeff Matthews tras las rejas. No había nada que pudiera hacer. Era un callejón sin salida, uno tras otro y tras otro. Todo el tiempo supe que Jeff era mi principal sospechoso y se estaba haciendo más y más fuerte y más audaz en sus actividades criminales en la playa. Y era muy frustrante. El 12 de febrero de 1990, un juez acordó que los investigadores tenían suficiente evidencia circunstancial en contra de Matthews para registrar la pizzería del traficante, la probable sede de su operación. Cumplieron la orden de madrugada para evitar poner en peligro a los clientes. Suban, me quedaré aquí. En el restaurante, los investigadores confiscaron documentos, registros telefónicos y estados de cuenta del banco y de las tarjetas de crédito. También confiscaron el auto de Matthews. Las huellas de los neumáticos fueron comparadas con las encontradas en una de las escenas del crimen. Los resultados no coincidieron. Arriba de la pizzería, los investigadores registraron un apartamento donde se rumoraba que Matthews a veces se quedaba con su novia. La pareja no se encontraba ahí y los investigadores tampoco encontraron cocaína. Pero recuperaron cartuchos de punta paladeada calibre .357. Les traeré café. Cartuchos calibre .45 y calibre... Dinero, registros telefónicos adicionales y, lo más importante, balas calibre .22. El mismo calibre usado en los últimos 3 de los 4 asesinatos. Fueron enviadas al laboratorio criminalístico para compararlas con las balas gastadas de calibre .22 extraídas de las víctimas. Las pruebas de la comparación metalúrgica de las balas no revelaron ninguna coincidencia. Era otro callejón sin salida en un caso extenuante. Aunque no había pruebas directas que conectaran al presunto narcotraficante con los asesinatos, el agente especial de la DEA, Dennis Bollum, y su equipo creían que tenían suficiente evidencia para acusar a Jeff Matthews y a varios de sus asociados como parte de una empresa criminal permanente.
En ese momento nos preocupaba que al dejarlo suelto pudiera cometer más asesinatos, así que creímos que teníamos pruebas suficientes y por esa razón conseguimos levantar cargos para buscarlo. Pero Matthews no estaba en ninguna parte. Sus amigos y socios dijeron que se había ido de Fort Myers a algún lugar desconocido. Su novia, también mencionada en las acusaciones, aceptó cooperar con los investigadores para ayudar a localizar al fugitivo. A través de una línea telefónica intervenida, hizo contacto con Matthews por su celular. Soy yo. Hola. El presunto asesino se rehusó a decir en dónde estaba. Es difícil contar. Le dijo que estaba preocupada por los cargos. Bueno, si descubro quién nos delató, lo mataré. Matthews prometió que descubriría quién estaba hablando con las autoridades y lo mataría, así de simple. Sí. Colgó segundos después. Al día siguiente, un informante secreto les dio a los detectives de homicidios del condado de Lee una pista prometedora. Está investigando. Descubrieron que Matthews había alquilado un auto con una tarjeta de crédito que tomó de la noche en que Stephen Franken fue asesinado. ¿Cómo va el caso? Un técnico de evidencias comparó los neumáticos del auto alquilado con un molde de yeso de las marcas recolectadas en la escena de la emboscada. Coincidieron. Eso es de la misma dimensión aquí. Y parece Fue la que primera prueba sólida que relacionó a Matthews con uno de los 4 asesinatos. Por desgracia, no demostró que Matthews hubiera conducido el auto alquilado hasta la escena del crimen, ni que hubiera tirado del gatillo. Tratamos de reunir tanta información sobre Matthews como pudimos. Ni siquiera tuvimos éxito en averiguar dónde vivía. Escuchamos que vivía en esta casa grande, que vivía en aquella, que conducía este auto, que conducía aquel, pero nunca estuvo ahí. Nunca pudimos ubicarlo en el lugar donde vivía. Solo sabíamos que conducía un auto y que este era negro. Estaba en todas partes, pero en ninguna. Luego, la noche del 16 de marzo de 1990, los detectives del condado de Lee respondieron a una llamada de la casa de un inspector de incendios en Fort Myers Beach. Una bomba casera fue arrojada a su entrada. Llena de balas de calibre .38, la explosión envió la munición y los fragmentos a través de la casa y del auto del inspector. También dañó un cobertizo y una casa vecina. Nadie resultó herido. El inspector dijo que no tenía idea de quién podría ser el responsable. Los detectives solicitaron una lista de los negocios que habían fallado alguna inspección de incendios reciente. Un nombre destacó. Fui a esa escena. Supe que este inspector llevó a cabo una inspección en el restaurante de Matthews y no le dio un buen informe en lo relacionado a las condiciones de incendio de este restaurante. Una vez que escuché eso, dije, este es Jeff, quien le está enviando un mensaje a este sujeto. Pero de ser Matthews, no dejó rastro. Todo lo que la policía tenía era el testimonio inconcluso de un vecino. Había oído el sonido de los neumáticos justo antes de la explosión. Cuando salió a mirar, vio un auto blanco que se alejaba. Estaba muy oscuro para ver la matrícula. Si Matthews estaba involucrado, el detective Continos reflexionó sobre su cambio de táctica. Recuerdo que ese fue un gran cambio en el modo de operar de Jeff. Antes su objetivo eran otros traficantes de droga. Ahora su objetivo eran los funcionarios del gobierno, uno de los cuales era el inspector de incendios en Fort Myers Beach. Eso era algo distinto a lo que Jeff hacía. El detective regresó a casa mucho después de la medianoche. Trató de relajarse, esperando poder dormir un poco. Alrededor de las 2 de la madrugada, el sonido de una explosión lo hizo mirar por la ventana. Sonó como la explosión de un transformador, un tubo de escape, fuegos artificiales. Hay varias cosas que suceden en mi vecindario que
pueden causar ese tipo de sonido. 2 o 3 minutos después sonó el teléfono. Era uno de mis colegas en la Fuerza de Tareas de la DEA y me dijo: Tom, el edificio de la DEA acaba de explotar. La oficina de la DEA en Fort Myers Beach estaba a pocos minutos de la casa del detective. Llegué de primero a la escena y vi todo el edificio de la DEA envuelto en llamas de cientos de metros de altura. Fue algo increíble para mí. De inmediato, los investigadores sospecharon del fugitivo Jeff Matthews. Fue el primer atentado contra una oficina de la DEA en la historia de los Estados Unidos. 30 bomberos lucharon contra el fuego durante casi una hora. Docenas de agentes, alguaciles de los Estados Unidos y oficiales de 6 condados vecinos también fueron llamados para ayudar. El agente especial del FBI, Guy Notley, estaba entre ellos. Cuando llegué en la mañana del atentado, el 17 de marzo, los agentes de la DEA me informaron que el sospechoso más probable, en este caso, quizá era un individuo al que habían acusado días antes, Jeffrey Matthews. Si esto era obra de Jeff Matthews, la violencia del traficante de cocaína había escalado a proporciones espantosas. Cuando las fuerzas del orden son el objetivo, nadie está a salvo. Y Matthews seguía huyendo. El 17 de marzo de 1990, 2 días después de que un gran jurado federal acusara al presunto traficante y asesino Jeff Matthews, la oficina de la DEA en Fort Myers Beach, Florida, fue bombardeada. Los agentes sospechaban que el responsable era Matthews, pero todavía seguía prófugo. El FBI y el detective del condado Tom Continos creían que el fugitivo también era el principal sospechoso de otra explosión ocurrida horas antes. Nos dimos cuenta con toda certeza de que la bomba casera en la casa del inspector de bomberos era una táctica de distracción para alejar al personal de la policía de la zona de patrullaje del edificio de la DEA, de manera que Matthews pudiera activar la bomba en la oficina. Al amanecer, todo lo que quedaba del edificio era un cascarón quemado. Los investigadores comenzaron la tarea de evaluar lo que quedaba, cómo sucedió y dónde quedó la evidencia, con la esperanza de identificar al perpetrador. El agente especial del FBI, Guy Notley, llamó a expertos del cuartel general. Llevamos a los técnicos de explosivos de nuestros laboratorios en Washington, D.C., al igual que algunos agentes de la división de Tampa, para llevar a cabo la investigación. Esta consistió en revisar todos los escombros que quedaron en el lugar, recogiéndolos con una pala y tamizándolos hasta que encontramos qué artefacto incendiario usó. Determinaron que el fuego fue causado por una bomba casera pegada a 2 contenedores de 5 litros de gasolina y arrojada por la ventana. Cayó en la oficina del agente Dennis Bollum. Creyó que el objetivo no era una coincidencia. Mi impresión fue que Jeffrey Matthews estaba tratando de destruir las pruebas del caso. Tenía los archivos en un archivador cerca de la ventana. Y por fortuna, el fuego y la explosión se dieron justo al lado y todo estaba intacto en cuanto a las grabaciones, notas y demás. Debido a la temprana hora, nadie resultó herido, pero los daños se estimaron en $4 millones. A través de relatos diversos de testigos, los investigadores armaron un escenario posible para la explosión. Nadie supo cuántas personas estaban involucradas. Pero los vecinos solo escucharon un auto y una puerta abriéndose y cerrándose. Los investigadores supusieron que los responsables se detuvieron cerca del edificio para un ataque rápido. La explosión tuvo un gran efecto en los cuerpos de seguridad locales. Los agentes tuvieron dificultades para lidiar con el entorno de la destrucción y sus reacciones emocionales. Estaba conmocionado. Después me enojé. Y luego en ese momento estaba más determinado a atraparlo que cualquier otra cosa.
cambió mi vida porque tuve que tener vigilancia a las 24 horas en mi casa, al igual que los otros agentes y el fiscal en el caso. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños por los que preocuparme y tenía que estar a salvo, y sabía que él seguía suelto por ahí y que existía la posibilidad de que pudiera hacerlo otra vez. Los examinadores del laboratorio del FBI inspeccionaron los restos de la bomba. Los clavos usados como proyectiles fueron embalados en un tubo de metal de 12 centímetros de diámetro, inmersos en pólvora y con una rosca única. La cinta adhesiva mantuvo el tubo entre los 2 contenedores de 5 litros de gasolina, que ayudaron a propagar el fuego cuando estalló la bomba. Están familiarizados con los asesinatos. 100 agentes de la DEA se unieron al equipo y la oficina de 4 personas del FBI creció a más de 50. Los investigadores comenzaron a rastrear en dónde pudo haber comprado los materiales de la bomba. Los equipos de agentes registraron todas las ferreterías y gasolineras de los alrededores. El tubo usado en la bomba tenía una rosca única. Los agentes encontraron al empleado de la tienda que había vendido este objeto inusual unos días antes de la explosión. El empleado identificó a Matthews como el cliente que lo había comprado. Viene todo el tiempo. Uno de los gerentes lo vio. Los agentes le preguntaron a varios empleados de la gasolinera si recordaban a alguien que compró gasolina en 2 contenedores de 5 litros durante la semana pasada o antes. Uno recordó que un hombre que encajaba con la descripción de Matthews lo había hecho hace poco. La evidencia se acumulaba contra el terrorista, pero los agentes seguían sin tener idea de dónde estaba. Entrevistaron a sus amigos y socios para determinar con quién había hecho contacto. ¿Y cómo lo conoces? Una les contó que él le había escrito rogándole que no creyera lo que leyó sobre él en los periódicos. Pero sí creyó en los artículos y aceptó que su teléfono fuera monitoreado para que los agentes pudieran rastrear una llamada de Matthews. ¿Ayudarnos? Era evasivo. Nunca supimos en dónde estaría en un momento dado. Siempre estaba huyendo, así que utilizamos un dispositivo rastreador. Sabíamos que utilizaba un teléfono. Estábamos tratando de ubicar exactamente dónde estaba. Con una declaración firmada, los agentes fueron a la compañía que manejaba la cuenta telefónica de Matthews. Si había una coincidencia en la torre telefónica desde su teléfono, las autoridades serían avisadas. Descubrieron que seguía en Florida. Incluso tuvimos vigilancia aérea cerca de la zona de Orlando, donde descubrimos de dónde provenía su teléfono para ver si cuando hacía una llamada podíamos llevar a los agentes allí de forma rápida en un intento por capturarlo. Bien, tenemos una... Pero los agentes no pudieron rastrear la llamada de Matthews en un radio de 3 kilómetros. Luego los investigadores recibieron una pista que estaban esperando. Se apresuraron hasta un depósito en Fort Myers, donde el gerente reconoció a Matthews por los medios de comunicación. El fugitivo estaba descargando un camión allí. Los agentes esperaban poder llegar antes de que el presunto asesino y terrorista volviera a escapar. En la primavera de 1990, los agentes se apresuraron a arrestar al fugitivo Jeff Matthews, de 26 años, sospechoso de 4 asesinatos y el atentado al edificio de la DEA en Fort Myers, Florida. Un equipo de agentes respondió a una llamada del gerente de un depósito que había visto al sujeto buscando en su propiedad. Mira al otro lado. Mantenga las manos arriba. Los agentes se acercaron al sospechoso, listos para disparar. ¿Cómo te llamas? Le quitaron su billetera para revisar su identificación. El hombre no era Jeff Matthews. Ponga las manos a los lados. Después de 2 años de persecución, el detective Tom Continos del condado de Lee, Florida, estaba decepcionado, pero no desanimado. Solo sabía que en algún momento lo atraparíamos. Era muy dinámico, muy violento. Mi preocupación era a qué precio antes de atraparlo. No sabíamos cuánto tiempo ni cuántos muertos nos tomaría llegar hasta ahí. Esa era mi preocupación.
¿Aquí es donde guardaba sus cosas? Sí, señor, así es. Bien, gracias. Los investigadores recibieron una pista de un agente inmobiliario que afirmó haber alquilado una casa para Jeff Matthews antes de que fuera un fugitivo conocido. Encontraron artículos comunes incluyendo cinta adhesiva y bolsas de ferretería que podrían estar relacionadas con la explosión. Luego se encontraron con algo que sin duda parecía conectado a los crímenes de Matthews, según recuerda el agente especial de la DEA, Dennis Bollum. Había una nota y estaba dirigida a la comisaría del condado de Lee. Y no sé con qué exactitud de lenguaje que usó, pero es algo como: atrápenme si pueden. Los agentes agudizaron su determinación de encontrarlo antes de que alguien más fuera asesinado. ¿Jeffrey? El 9 de abril de 1990, Matthews llamó al teléfono intervenido de su amiga. Los agentes estaban dispuestos a atacar si la mujer podía mantenerlo en línea. Esta vez llamaba desde un teléfono público, según el agente especial del FBI, Guy Noroli. Está bien. Pudimos determinar que estaba en la zona de Orlando. Los agentes fueron enviados a diferentes cuadrantes donde podían estar a 10 o 15 minutos de distintos teléfonos públicos que pensábamos que Matthews estaba usando. Los agentes de campo esperaban la orden mientras pasaban segundos valiosos. 1-10-4. La mujer le preguntó dónde estaba, pero Matthews estaba ansioso por colgar. ¿Dónde estás? Ajá. A pesar de su mejor esfuerzo, consiguieron la ubicación. Los agentes salieron a capturarlo antes de que volviera a desaparecer. Nuestro personal pudo ubicar de dónde venía la llamada. Los agentes estaban a 5, 10 o 15 minutos de distancia. Llegaron a la escena. Seguía hablando cuando los agentes llegaron. FBI, estás bajo arresto. ¡Muestra tus manos! Después de casi 3 años de persecución, los investigadores arrestaron a Jeff Matthews sin incidentes. Para evitar la pena de muerte, Matthews se declaró culpable de controlar una empresa criminal permanente, cometer asesinato para seguir con la empresa, traficar cocaína y hacer estallar un edificio federal. El 31 de julio de 1990, Matthews solicitó hablar con los agentes de la DEA y del FBI. Dijo que tenían que apresurarse de inmediato o más personas inocentes resultarían asesinadas. El convicto asesino tenía un depósito en Gainesville, Florida, cargado con explosivos y una camioneta con trampas. Los agentes notificaron de inmediato al escuadrón antibombas. Me preocupaba que pudiera estar intentando tendernos una trampa, que tal vez tendría su último crimen antes de que fuera a la cárcel y que pudiéramos estar enviando a algunos agentes a una situación muy peligrosa. Como Matthews había descrito, los agentes encontraron una camioneta roja estacionada en un depósito lista para explotar. Un escuadrón antibombas desactivó el artefacto y aseguró la zona. Con las trampas explosivas desactivadas, los investigadores retiraron las 12 bombas caseras encontradas en la camioneta. También recuperaron una AR-15, 2 ametralladoras MAC-10 y MAC-11 y un arma calibre .22 con un silenciador. Había máscaras de goma y máscaras de Halloween, chaquetas de policía, bombas adicionales, equipos para fabricar bombas, guías de cómo hacerlas, cómo hacer trampas explosivas, detonadores y materiales para hacer bombas, incluyendo piezas de tubos, conductos, temporizadores y demás. Matthews también le dijo a los investigadores dónde podrían encontrar el cadáver del trabajador asesinado en su pizzería hace más de 2 años, aunque afirmó que su sicario cometió el asesinato. Matthews dijo que él y el sicario llevaron el cuerpo a un congelador de la casa que Jeff estaba alquilando y enterraron a la víctima cerca. Era la misma casa donde los investigadores encontraron la nota irónica de Matthews. Ubicaron tanto el congelador como el cuerpo justo donde el asesino dijo que estarían. Por este crimen, Matthews se declaró culpable como cómplice.
Tenemos que llamar a la oficina del forense. Los narcotraficantes no comienzan un negocio matando a personas y la mayoría no lo hace. Pero Jeff era una persona muy violenta y organizada. Eso lo hizo peligroso y muy difícil de capturar. El 1 de octubre de 1990, Jeff Matthews, de 26 años, fue sentenciado a 100 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más estará en libertad para aterrorizar a las personas de Fort Myers Beach, Florida.